Hola a todos. En este video lo que quiero es primero retomar algunos aspectos importantes del tema de proyecciones de población para después retomar un poco algunas ideas y puntos nodales que quisiera yo profundizar con base en el video en la exposición que nos hizo Gwendolyn, pero quiero retomar algunos puntos para que quede un poco más claro algunos conceptos. Bueno, es importante retomar algunos aspectos, uno de ellos que el futuro es siempre difícil de predecir, lo vemos ahora con la pandemia de COVID. ¿Quién iba a decir que iba a haber esta epidemia? Entonces hay cuestiones que no se pueden predecir, y cuáles serían los efectos que tuvieran estas epidemias sobre la población actual. En demografía, las estimaciones y proyecciones es un tema sumamente difícil, pero a la vez sumamente relevante, y que posiciona la demografía eh, como una disciplina muy importante en el desarrollo de políticas públicas. Entonces, a la vez es un punto nodal para la demografía y su posicionamiento dentro de las políticas sociales y públicas, y a la vez es sumamente difícil porque se trae en controversia y tiene muchas implicaciones de poder saber y tener proyecciones que puedan realmente tener efectos sobre la población. Entonces es sumamente difícil para la demografía estar entre estos dos cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo estás estimando? ¿Cómo estás proyectando? Si en verdad estas proyecciones sirven, cómo sirven y qué supuestos conllevan, y por otro lado sus usos que tenga dentro de la política pública. Simplemente cualquier ejercicio de producción, y eso es importante considerar, cualquier ejercicio de predicción debe buscar el menor error, es claro, pero y que no debe llevar a la certidumbre. O sea, siempre hay un término de error, se busca el menor, pero siempre hay que considerar que hay un término de error. No hay proyecciones, si son proyecciones que no son proyecciones. O sea, siempre tienen que tener un punto de incertidumbre. Sí se busca que sea el menor, pero existe. Para la estimación y para la realización de proyecciones siempre son necesarias, y lo vieron en la lectura, parte de datos que ya se tienen, de fuentes de información, censos, encuestas y registros administrativos. Por ello es importante tener datos de muy buena calidad para poder hacer estas proyecciones. Y que para la realización de proyecciones no solo es importante considerar el componente demográfico, sino que es otros componentes, como lo había dicho Gwendolyn en su presentación. Necesita una visión holística, una visión de todo lo que implica todos los aspectos que pueden modificar a una población, y que actualmente existe un interés, y va a seguir habiendo un interés importante de las planificadores de política pública para conocer mejor a la población objeto, pero también no solo en el presente, sino para un futuro, incluso para hacer como diseño de política. Hay que siempre tomar en cuenta qué es lo que se espera en un presente y qué se espera en un futuro. Entonces, también considerar las dimensiones de corto, mediano y largo plazo que tienen que ver con las proyecciones. Y otro punto importante que tiene que ver con las proyecciones es considerar que también hay una necesidad de tener esas proyecciones a distintas escalas geográficas, ya sea a nivel municipal, a nivel entidad, y también a diferentes grupos poblacionales.
pero esto implica unos retos metodológicos importantes que muchas veces es muy difícil cubrir. Esta lectura que revisaron, si ven, es un producto de una serie que realiza la que es la Asociación Latinoamericana de Población, que durante el 2010 realizó, como cualquier asociación de disciplinas, realizó el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, y en este congreso y en muchas disciplinas se suele haber dentro de estas asociaciones redes de temáticas muy específicas. Entonces, una de esas redes es la estimación de proyecciones de población, que junto con CELADE, que es otro centro latinoamericano un centro latinoamericano importante de demografía, la idea era tener un grupo de expertos que pudieran divulgar y discutir metodologías y métodos de estimación y discutieran sobre la temática. En el contexto de que se estaban realizando los censos de población de 2010, y entonces era un momento pues muy ad hoc para poder hacer este tipo de discusiones. Entonces, en el marco de este congreso, pues se realizó ese seminario internacional sobre estimaciones y proyecciones de población, para dar cuenta de en dónde estamos, qué desafíos se tienen en materia de métodos y estimaciones, y también cómo problematizar la importancia de las proyecciones de población. Entonces, en este marco de la reunión del año del censo, pues se realizó este ejercicio y después que este seminario se desembocó en un producto que fue este libro. Entonces, retomando algunos conceptos importantes, ¿qué es una proyección de población? Es un procedimiento de cálculo de la evolución futura de una población partiendo de cursos hipotéticos o partiendo de supuestos sobre fecundidad, mortalidad y migración. Es importante saber que los componentes en los que parten estas proyecciones se basan en el componente de cuál es el comportamiento de los nacimientos, de las defunciones, de la inmigración y de la emigración. Nuestra ecuación compensadora, en esa se resume cómo es que se van definiendo los componentes de esas proyecciones, sabiendo de cómo se espera que cuál sea el comportamiento de los nacimientos, de las defunciones, de la migración. Entonces yo espero que la población sea de tal manera. En el artículo, en el capítulo de esta serie, presentaba que existía un método de componentes, que era un método para la estimación. Este método de componentes de proyecciones de población se realiza de acuerdo a esos componentes que estamos viendo aquí. Estos son los componentes demográficos. A partir del comportamiento de estos componentes, pues se va definiendo cómo es que se comportan, la fecundidad, la migración, cuál es el comportamiento de cada uno de estos componentes, y se siguen a cortes de personas de esas mismas edades, que es decir, corte significa que es generación de las personas de una misma edad, y van dando cuenta cómo se van exponiendo estos grupos a la mortalidad, cómo es que se mueren estos grupos, cómo se reproducen, si se mueven o no, y en qué ritmo y en qué volumen. Entonces, a partir de ver cómo esta población base se va modificando por efectos de esa migración, de esos nacimientos, es que uno estima cuál va a ser la población en un futuro. Otros procedimientos de cálculo
procedimientos de cálculo prospectivo de la población están basados en funciones matemáticas, que fue lo que nosotros vimos, que era la función lineal, geométrica exponencial, y aquí muestra otra que es la logística. Si recuerdan en nuestro PowerPoint anterior sobre los crecimientos, modelos de crecimiento, aquí veíamos cómo era la lineal, el geométrico y el exponencial. Las características importantes de la función logística es que si en un momento va subiendo, si ven, tiene una característica que va a un aumento, pero en algún momento esta función se estabiliza. Entonces, esto es algo importante, esa es una de las características de la función logística, que en algún momento se estabiliza ese crecimiento. En la exponencial va a ser exponencial y va a seguir exponencial. Sube, sube, sube. Pero en este caso se ha visto que en las poblaciones suele haber que aumenta, pero después llega a una estabilidad. Entonces muchas veces se utiliza esa función logística para poder estimar la población. Y otro punto importante es diferenciar entre estimación y proyección. Algunos autores mencionan que la principal diferencia radica en que estimaciones no proporcionan una estructura por edad. No sabemos cómo es la población por diferentes grupos de edad, sino un total de población. O sea, dicen de tanto a tanto y cuánta población es. Y en la proyección sí hay estimación de grupos de edad, aunque se basa en todos los componentes y se estima como toda la estructura. Como vieron en las proyecciones de población que sacamos de CONAPO, vienen por todas las edades, ¿no? Esa estimación, esa proyección. Retomando, en este sentido, estos son algunos de las ideas generales. Retomando las ideas y otras ideas importantes a reflexionar del texto de Martino, que pues muy bien explicado nos los dio Gwendolyn, pues había 3 secciones, ¿no? Importancia de las condicionantes demográficos en las políticas sociales, las proyecciones como componentes para la política pública y los criterios de validación más bien aquí es de proyecciones, ¿no? Validación de proyecciones para la política, la validación para la política pública. Entonces, los puntos nodales en esta lectura era dar cuenta de problematizar un poco la importancia de las proyecciones en la política social y sus implicaciones metodológicas. ¿Cómo es que las proyecciones van a servir para la política social, pero que es importante considerar qué supuestos metodológicos se tienen para su realización? Y otro punto importante es las nuevas demandas de información. ¿Cómo es que ante la actualidad, cómo es que va a ir respondiendo las proyecciones de población y cómo se van generando de acuerdo a las demandas de información y cómo se están requiriendo ahora la información para realizar política social? Entonces esto es muy importante porque la información que se va generando sobre las características de la población, ya sea por censo, por registro administrativo y encuesta, ese es un elemento, pero por otro se requieren también proyecciones de población que respondan a estas necesidades. Entonces son como estas dos fuentes de información. Y otro punto también importante es la importancia del componente demográfico para la formación de cualquier política social. Si ustedes ven en todas las conferencias de las 7 de la noche sobre la situación de COVID, siempre están los componentes demográficos, sexo y edad. Entonces, ¿cómo es que en este sentido la dinámica demográfica tiene que ser parte importante de la política social? Y en este sentido, pues cómo es que la proyección de población va a permitir mejorar o ampliar esas políticas sociales. Entonces, eso es lo que los puntos nodales
de la lectura. En este sentido, ver cómo nos había explicado muy bien Gwendolyn, cómo es que existen diferentes demandas a lo largo de la vida, cómo los componentes de sexo y edad nos van a dar cuenta de cómo va cambiando a lo largo de la vida nuestras necesidades y a la vez las demandas de servicios. Claro que no es la misma población que tiene ahora 70 a la que hace 50 años tenía 70, ni nosotros vamos a requerir las mismas cosas cuando nosotros tengamos 70 años. Pero más o menos esos son los patrones a lo largo del ciclo de la vida y ante esta situación, cómo es que se requieren, qué tipo de servicios se requieren, ¿no? Y otro punto importante, ya es muy específico de la lectura, y en la cual quisiera ahondar un poco más, es en el último punto que habla sobre los criterios de validación de proyecciones de población, de cuál es la importancia de la perspectiva epistemológica, cómo es que, de acuerdo también no solo a una parte metodológica, que tiene que ver de cómo realiza uno la forma en que uno proyecta, qué métodos matemáticos, sino que también hay una forma de pensamiento que va atrás de la metodología para realizarlas. O sea, hay una propuesta que dice que son conservadores en decir que así se va a comportar los componentes, y entonces eso implica que hay un posicionamiento ideológico atrás de esas proyecciones que van más allá de lo matemático, ¿no? Hay ese posicionamiento, pero que también pueden tener un posicionamiento político e incluso un uso político para determinar cómo es que se espera que sean las poblaciones y cómo espera que se muevan las poblaciones, ¿no? ¿Cómo se espera que sea? Entonces eso es algo muy importante que está fuera de la parte metodológica matemática, sino que es una parte de posicionamiento ideológico que también puede ir detrás de las proyecciones. También es importante retomar que la sofisticación de las técnicas no produce necesariamente una mejor capacidad y precisión predictiva. Es importante retomar cuál es la calidad de información de los datos. ¿En qué datos nos estamos basando para hacer las proyecciones de población? Entonces, eso es importante uno cuando revisa cuál es la metodología que se usa en las proyecciones, es en qué datos se basaron, qué metodología usaron y qué supuestos se están tomando en cuenta para hacer esas proyecciones. Eso hay que analizarlo muy bien. Porque es claro que muchas de las proyecciones están basadas en lo que ha sucedido a lo largo del tiempo y de los datos disponibles hasta el momento actual, y con base en eso se realizan las proyecciones, pero ¿cómo sabemos que ese mismo comportamiento va a ser en el futuro? Entonces eso es lo que es importante reflexionar. Y lo otro punto importante que retoma el autor es la validez interna y calidad de información, que ahora, como ya se los había mencionado, es importante. Por eso ahora lo vuelvo a decir, por eso es importante saber la calidad de información que tenemos. Porque si se están basando, si estos van a ser los insumos para hacer las proyecciones, entonces sí se tiene que hacer con mucho cuidado estas fuentes de información. También a lo largo del texto, sobre todo en la última parte, habla de las mudanzas demográficas. Entonces, mudanzas es como el término, digamos, que se usa, bueno, está mal traducido del portugués, se refiere a cómo los cambios demográficos pueden crear oportunidades para definir ciertas demandas y nuevos demandas de servicios muy específicos. Entonces, ¿cómo es que esos cambios demográficos nos van a generar ciertas demandas? Aumento no de personas mayores, aumento de disminución de nacimientos, aumento de la población joven, la muerte de población por ciertas enfermedades. Entonces, ¿cómo es que los cambios demográficos pueden crear oportunidades? Sí, para definir otras políticas sociales y poder pensar en otras necesidades de la población.
Y en general, lo que quisiera yo que les quedara como un elemento muy relevante para que, digamos, les dé como cierta sensibilidad sobre la importancia de lo demográfico, es que hay que tener en cuenta que sí importa mucho del componente demográfico, no solo el volumen, el número de casos, sino también su peso relativo de ese grupo de edad, como lo vieron en su taller. No solo importa el volumen, sino también el peso relativo que tiene sobre el resto, la relación entre los grupos de edad, como lo ven en la razón de dependencia, y también a qué ritmo están creciendo, no solo cómo crecen en términos absolutos, sino qué ritmo de crecimiento están modificándose los grupos de edad. Están disminuyendo, está aumentando, y a qué ritmo, qué velocidad está creciendo las poblaciones por grupos de edad. Entonces, son puntos importantes que quisiera que quedaran claros para pensar y discutir sobre las predicciones de población. Y bueno, en un rato más les envío las preguntas para el examen y bueno, seguiremos con esta dinámica y esperemos que sirva y pueda transmitirles de mejor manera las ideas importantes para este tema. Gracias.